Una vez más nos encontramos en la pantalla del canal local de Bahía Visión Color con esto que es De Corazón, la difusión de las entidades intermedias, de las organizaciones no gubernamentales, de instituciones que tienen que ver con la ciudad de Bahía Blanca, que vienen trabajando en algún caso desde hace muchos años. Hoy nos vamos a ocupar de Bahía contra la Trata, esta asociación civil sin fines de lucro. Vamos a hablar con Franco Di Santi, todos temas que tienen que ver con algo realmente espinoso, importante, que ha venido creciendo en su tratamiento, en su análisis en la República Argentina en los últimos tiempos, como es el tema de la trata de personas. Bahía contra la Trata, insisto, es una asociación civil sin fines de lucro que viene trabajando en la ciudad. Le proponemos compartir esta media hora y de corazón con Franco Di Santi. Bahía contra la Trata es una asociación civil. Nos constituimos en el año 2015, si bien nos comenzamos a juntar desde el 2014. Y como asociación civil es un espacio colectivo que lo integran distintos tipos de personas, de distinta edad, con distintas miradas, pero sí que nos une un objetivo, ¿no? La lucha contra la trata de personas. Y que esa lucha implica juntarnos e intentar hacer un cambio colectivo y cultural, ¿no? Con todo lo que eso implica, sabiendo que cada uno por su lado no va a poder lograr nada, ni va a poder conseguir un objetivo importante, saber que a partir de lo colectivo y de juntarnos cada uno se puede potenciar. Creo que no somos los mismos que empezamos allá por el 2014 y cada uno que fue caminando y fue haciendo actividades y se motivó con el que tenía al lado para formarse, para hacer una actividad, para pensar una actividad, teniendo el objetivo de impactar sobre la sociedad, generar un cambio cultural y luego, bueno, en objetivos más concretos, realizar una suerte de control ciudadano, tanto sobre quienes tienen responsabilidades institucionales, estar cerca de los lugares de toma de decisión y de esa manera influyendo en por distintas líneas, digamos. Por el lado de los funcionarios, como te decía, tratar de estar cerca, integrar los lugares que podamos integrar, ir generándonos esos espacios y por otro lado, en un sentido más general, ir transformando esa cultura que es dinámica, que no es estática y que somos parte de ella y a partir de ahí intentar cambiarla e incidir sobre ella. Es un delito muy grave. En realidad no es solamente un delito porque es algo que trasciende el delito, ¿no? Hay una cuestión cultural que está de fondo, que justamente es la explotación de la persona, la cosificación de la persona. Sea esto en la explotación sexual, en este sentido sería el lugar que se le deja a la mujer, toda la utilización de esos privilegios históricos por parte del varón, y en el sentido de la explotación laboral, utilizar justamente la persona como una cosa, como un producto más, como un medio, sin ser un fin en sí mismo. Y la trata en sí, que implica tanto la explotación laboral como la explotación sexual, es un ofrecimiento, una captación, un traslado, ¿no? Imaginemos toda esa cadena, ¿no? todo ese camino, con el fin de que esa persona sea explotada, ¿no? Si esa explotación se consuma, es decir, se hace realidad, ese delito va a estar agravado. Pero si bien esta es la definición un poco que tenemos hoy en el Código Penal, cuando pensemos en trata de personas también tenemos que pensar que es algo que va mutando, que va cambiando, existe un aprovechamiento sobre una vulnerabilidad, existe una posición de dominio de alguien más fuerte y que se puede presentar en distintas situaciones. Y cuando la pensamos y la imaginamos, saber que en el delito implica toda esta cadena. Quien ofrece, quien capta, que esta captación puede ser por engaño generalmente, con la finalidad de ser explotado. Y luego esa explotación, para el caso de trata laboral, puede ser en un campo con alguna cosecha, sin cumplir, digamos, exigencias de dignidad básica o con el fin de ser explotada sexualmente. Sí, es uno de los principales medios y eso sí es importante que lo veamos, digamos, en un contexto histórico y de evolución, porque de hace un tiempo el tipo de trata más habitual o el que quizás teníamos más caracterizado era el tipo de trata dura, que eso implicaría la captación por secuestro.
con lo que sería el caso que enseguida nos viene a la mente fue el de Marita Verón en el 2002, ¿no? Esa red de taxis o la combi blanca, como eso en el ideario, ¿no? Que la secuestra contra su voluntad y la llevan a otro lugar, la sacan de su círculo de poder y de confianza y comienza un proceso de lo que se denomina ablandamiento, es decir, de ejercer una fuertísima violencia por distintas maneras, alcohol, violencia, violaciones, drogas, para forzar esa identidad hasta que esa persona de alguna manera acepta, por supuesto, sin tener una autodeterminación y una libertad, esa situación de persona explotada. Lo que intentamos con el trabajo de la asociación de advertir cómo puede engañarnos alguien por una oferta laboral engañosa, prometiéndonos algo que nos pueda hacer ruido. ¿Por qué? Porque sea poco trabajo y tenga muy buena paga, que nos tengamos que trasladar, en ese sentido, poder usar internet, ¿no? Si quién es la empresa que convoca o cuál es la consultora que realiza, digamos, la convocatoria, si nos tenemos que trasladar de la ciudad, si no podemos viajar con alguien, contactarnos con alguien allá de confianza, que sepa lo que vamos a hacer ese día. También, por supuesto, está muy expuesto lo que es la trata laboral, ¿no? Tenemos el caso de Daniel Solano, un caso muy conocido que en este momento se está ventilando el juicio por su desaparición forzada, quien fue engañado en Salta con una oferta laboral engañosa y cuando llegó a Río Negro no eran las condiciones de trabajo que le habían prometido. Poner en ese lugar de vulnerabilidad, aprovecharse de todas esas situaciones, son herramientas que tienen los explotadores. Entonces, lo principal, poder desconfiar. También el falso enamoramiento, es decir, alguien que busca a partir de una vulnerabilidad poder generar algún tipo de empatía, luego sacarla de ese lugar de confianza, tratar de que rompa con su relación con sus padres o con su entorno de confianza. Y el otro medio, las redes, que en este caso cualquiera de los medios anteriores que mencioné se puede tener una finalidad diversa, no solamente la trata de personas. Es necesario porque se emparenta mucho en los medios, es decir, al momento el gromer, quien engaña por algún medio, puede no necesariamente tener una finalidad de trata. No sé, puede tener la finalidad de obtener algún tipo de contenido de tipo pornográfico, generar un abuso o un encuentro para un posterior abuso o un hecho de violencia. Pero ahora bien, si pensamos en los medios, pueden ser los mismos. Entonces, creo que sirve en prevención y en un sentido general como sociedad que estemos alertas de las distintas formas de captación, porque van cambiando. Por ejemplo, en este último tiempo, par de años, se ha visto, digamos, con más preeminencia, si bien siempre se lo utilizó a la droga como una forma de generar como una mayor ligazón y atadura. Hay que salir un poco del estereotipo de la mujer que viene del interior del país, que puede ser explotada sexualmente. No quiero decir que no sea un caso que no se dé. Si lo pensamos en un término abstracto y conceptual, generalmente en los casos de tratas de personas va a haber una migración de un país pobre hacia un país de mayor recurso. Generalmente se dan esas dinámicas migratorias, tanto dentro de un propio territorio de un país como desde un análisis más de tipo continental. Y creo que está en muchísimos campos, y no solamente tenemos que pensar en la vulnerabilidad económica y todos poder estar alertas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de agencias de modelo también, digamos, es una dinámica por la que puede comenzar, ¿no? Primero hacer un ofrecimiento laboral que puede ser real, para estar en un lugar, para hacer algún tipo de presencia, y luego comenzar con algún tipo de presión y ofrecimiento extra por el lado de lo económico o por el lado de ofrecer algún tipo de ascenso, y a partir de ahí distintos tipos de herramientas para que el explotador encuentre, ¿no?, su objetivo, que va a ser obtener más lucro de esa persona, porque ven a las personas como un medio. Un peatón distraído puede provocar un accidente. En la calle, todos somos responsables. Cruzá por las esquinas, prestando atención. Y no te olvides que los semáforos también son para vos. Si vas chateando o hablando por celular, antes de cruzar, mejor clavale el visto a los autos. En Bahía, nos cuidamos entre todos.
pusiste a pensar cuántos de tus amigos en las redes son tus amigos? En la red, no todo es lo que parece. El grooming no es un juego. La responsabilidad es de todos. Por una ciudad con más y mejor diálogo. Honorable Consejo Deliberante. www.hcdbahiablanca.gov.ar. La denuncia siempre es una opción, ¿no? Hay un sistema de denuncia que es anónimo, que es gratuito y que funciona todos los días del año, que es el 145, se atiende de manera nacional, no tenemos que tener miedo, no es un teléfono que atienden acá, que puede estar vinculado con la persona que denuncio. Es un sector del Estado que funciona muy bien desde hace un tiempo y luego eso se pasa a una fiscalía especializada sobre trata de personas que asiste a todas las fiscalías del país. Y luego esa se deriva a la jurisdicción que intervendría. Es decir, supongamos que nosotros vemos algo en Bahía Blanca, llamamos, ese llamado llega a Buenos Aires, lo recibe la protección en Buenos Aires y como es de Bahía Blanca, lo va a derivar a las fiscalías de acá. Si pensamos en todos los casos que se dieron en Bahía Blanca y también en la zona, la denuncia previa tuvo un papel muy importante y muchas comenzaron con una simple denuncia con el 145, porque el Estado, la justicia, sí o sí tiene que comenzar una investigación. Luego la tendrá que desechar si no es trata de personas. Pero sí o sí el Estado, la justicia, tiene que comenzar una investigación si le llega una denuncia por el 145. Si lo ponemos en un contexto histórico, creo que al igual que la sociedad, por mucho tiempo la trata nos pasó por el costado, ¿no? En Bahía Blanca era como un elefante rosa, se veía por todos lados, estaba por todos lados y no hacíamos nada. Lo tolerábamos social y culturalmente, que eso exista, que haya mujeres que sean explotadas, que sufran todo lo que sufrían con lo que implica un día de explotación, una hora de explotación, eso todos los días del año, y lo aceptábamos como sociedad. Y cuando eso se empezó a romper fue, digamos, como un movimiento muy lento que se fue dando y fue aprendiendo, y sobre todo se fue viendo más claro en los lugares de responsabilidad, como en la justicia cuando comenzó a investigar y se empezaron a dar los allanamientos. La ley se incorporó en el 2008, los allanamientos, si bien hubo algunos, tardaron en llegar. La reforma del 2012 fue importante. Algunas investigaciones en el federal tardaron en comenzar. A nivel provincial, la justicia provincial, cuando asume del 0 y tiene la UFI 14, comienzan algunas primeras investigaciones que la comienza a hacer con la Policía Federal, no con la Policía de Provincia, y los allanamientos comienzan a funcionar. Y cuando iban hacia los primeros lugares, en la sociedad se les criticaba y se les decía, bueno, pero está esos otros, y todos esos otros, y los de White, y los de Punta Alta, y ahí no van. Pero comenzaron con algunos lugares y siguieron con el resto, y hoy encontramos que está todos esos lugares que antes generaban muchísimos recursos para estas mafias, generaban y privaban el desarrollo de muchísimas vidas, hoy han perdido mucho territorio. Entonces eso fue un avance progresivo y queremos que en 2013, 2014, 2015 fueron años de avance, y también la ordenanza que se sancionó en el 2015 e implicó que esos lugares dejen de ser habilitados localmente, es decir, lo que implicaba un delito federal sea avalado y habilitado por un municipio, un contrasentido por donde se lo mire, y eso también fue como una suerte de respaldo político y cultural a todo ese proceso. La política, el Poder Judicial son todos permeables a los cambios sociales y culturales, por eso lo importante de operar e incidir sobre la cultura y sobre el clima en general,
porque las mismas personas sobre las que somos las que vamos influyendo sobre esa cultura y somos las que las vamos cambiando. El delito en general son penas altas porque van de los 4 a los 15 años con los agravantes. No obstante, cuando han encontrado el caso han apelado mucho al mínimo a la hora de condenar, ¿no? Entonces quizás no lo han considerado en toda la gama que tenían para fallar, de 4 a 8, o si había un agravante todavía más, no consideraron esos casos y apelaron mucho al mínimo. Entonces, creo que eso es uno de los desafíos, que el Estado responda, digamos, a las necesidades de aquellas personas que son rescatadas de ese flagelo, que eso es una situación muy difícil. Por eso lo importante es prevenir, porque luego reparar todo ese daño es muy difícil. Esa recuperación posterior, la perspectiva de género en la justicia, que también es un debate mucho más amplio, ¿no? Cuando se juzga o evalúa a un juez, ¿cómo se lo evalúa? ¿Cómo se evalúa el compromiso? ¿Se evalúa que haya tenido participación social, que haya tenido una forma de construcción ciudadana de un tipo más amplia? ¿O solamente se evalúan cursos, conocimientos que en un curso, en una formación se adquieren conceptos? No quiere decir que no se pueda adquirir una comprensión histórica de un fenómeno, pero revisamos, digamos, en el Poder Judicial que tenga una perspectiva de género, se evalúan antecedentes de investigación contra este tipo de mafias a la hora de asumir una responsabilidad especial. Entonces yo creo que como la sociedad y el cambio cultural fue permeando, ¿no?, tanto en la clase política, que tuvo que aceptar y se votó por unanimidad cuando en el Consejo Deliberante en el 2015 salió que ya no se habiliten más esos tipos de lugares que eran como una suerte de los prostíbulos, campos de concentración encubiertos de los que nadie decía ni sobre los que no se hacía nada. Sobre el Poder Judicial también se permeó. Entonces, estos nuevos desafíos creo que se tienen que ir afinando en un sentido de ir sobre los bienes económicos de estas mafias, de seguir investigando un poco más, de aumentar las responsabilidades, o sea, en lo que son las estructuras internas de esas redes, aumentar las penas, una mayor perspectiva de género en la justicia y un Estado más presente, tanto en la restitución de derechos y rescate y acompañamiento posterior, como en campañas de prevención. Pensemos en el grooming, ¿no?, lo que implica acá para Bahía Blanca, con lo que fue, ¿no?, el caso de Mica, que bueno, que nos marca como país en realidad, porque fue un caso fuertísimo. Los chicos lo tienen muy incorporado, lo tienen muy presente. A veces dicen, bueno, qué difícil, los chicos no prestan atención, los chicos no escuchan, pero realmente se puede dialogar con los chicos, con adolescentes, cuando vamos y damos talleres en las escuelas, hay un ida y vuelta, y el caso de Mica lo tienen muy presente, tienen una sensibilidad desarrollada muy especial. Y bueno, creo que son partes también, ¿no?, de esos avances y cambios culturales que se dan, ¿no? No ha pasado en institutos que hemos dicho, se habilitaban esos lugares antes, o sea, como que no lo podían creer, y eso fue hace nada. Hasta hace nada, tipos que hoy están presos caminaban por el Consejo Deliberante pidiendo habilitaciones. ¿Habilitaciones para qué? ¿Para explotar 8 o 9 horas? Eso es dignidad. ¿Era una habilitación de un tipo comercial? Es una forma de esclavitud moderna, y eso se daba en la ciudad y estaba ramificado y tenía mucha presencia. Y si el Estado pierde la presencia y el control territorial de esos tipos de lugares, pierde el control de la posibilidad de tutelar derechos. Desde lo que es el lado de las organizaciones mafiosas, siempre van a practicar o se van a recostar sobre un delito que sea poco penado y obtengan mucho lucro. Si algo obtiene mucho lucro y tiene baja probabilidad de condena, va a ser un delito muy practicado. Por eso la importancia de que en la ciudad suman las condenas y que como Estado y sociedad vayamos achicando ese campo de acción. Cualquier tipo de realimentación, cualquier centímetro que se les permita avanzar, se lo van a tomar como ese puntapié inicial para luego poder afincarse en el territorio y seguir creciendo económicamente. Y eso lo tenemos que limitar porque la variable económica es la que buscan. Ellos no importan si en el medio hay una persona, ellos buscan la variable económica, que les sea redituable. Y si en el medio tienen que prestar a alguien, no van a tener dudas de hacerlo. Un peatón distraído puede provocar un accidente.
En la calle, todos somos responsables. Cruzá por las esquinas, prestando atención. Y no te olvides que los semáforos también son para vos. Si vas chateando o hablando por celular, antes de cruzar, mejor clavale el visto a los autos. En Bahía, nos cuidamos entre todos. ¿Te pusiste a pensar cuántos de tus amigos en las redes son tus amigos? En la red, no todo es lo que parece. El grooming no es un juego. La responsabilidad es de todos. Por una ciudad con más y mejor diálogo. Honorable Consejo Deliberante. www.hcdbahiablanca.gov.ar. Derechos humanos que son postergados en las sociedades para que empiecen a ser tutelados por el Estado. Las sociedades civiles deben organizarse, ¿no? Sobre la tutela, sobre la exigencia de que ese derecho sea cuidado. Cuando en Italia, que tenía mucha preeminencia y presencia de las mafias, la sociedad civil se comenzó a organizar y a exigir a la clase política que tenga una respuesta más firme contra las mafias, el Estado comenzó a responder. Fue un fiel reflejo de la sociedad. Entonces, un poco ahí quedó esa idea flotando y fue una construcción muy artesanal, muy de a poco, desde el 2012, de primero armar la página, empezar a ponernos en contacto personas que tengamos este interés de formar un espacio y luego que nos empezamos a agrupar, vimos que estábamos en condiciones de dar el próximo paso, de no quedarnos en una o dos campañas que ya habíamos hecho y sino organizarnos como asociación civil y tener en vista esto, ¿no? de ocupar lugares de toma de decisión, de presentarnos ante el Estado y marcar, ¿no? Lo que creemos nosotros que resultados que se tienen que obtener. Por parte también el Estado está obligado a tutelar muchos de estos derechos, muchas leyes incumplidas, es decir, mucho derecho declamado y declarado, pero sin cumplir, con falta de presupuesto para aplicar. Cuando volvemos una puerta no se nos cierra, lo que a veces falta son manos que vayan a golpear, es decir, la realidad es que nunca nos ha pasado que si vamos a ofrecer un taller a algún lado nos digan que no. La realidad es que nos invitan a talleres y nos cuesta organizarnos como grupo para a veces cubrir toda esa demanda y todas esas invitaciones que tenemos. Entonces, a veces es el desafío en formarnos, en organizarnos, porque en todo lo que avanzamos, si bien a veces hay caminos que tienen cierta dificultad, vamos encontrando eco. Pero bueno, en esta cuestión de no solamente tener una visión individual de las cosas y no un vínculo tampoco de compromiso o respuesta individual. Creo que el compromiso respuesta o un compromiso de tipo 2.0 puede ser valioso, pero se va a quedar ahí. Creo que tenemos que aspirar a trascender en una forma colectiva y grupal, porque de ahí realmente se van a obtener resultados, se va a hacer mucho más fuerza y se va a perdurar en el tiempo. Yo quizás en el tiempo, no sé, puedo seguir en la ciudad, en otra organización, en otros temas, no creo, porque bueno, espero poder seguir trabajando en ese tema, pero las personas vamos a ir cambiando y lo importante es que el espacio va a quedar y que tengamos esta visión colectiva de trabajo, ¿no? Bueno, nos acompañamos, ¿no? Porque es un grupo muy lindo, muy amplio. En la primera reunión en agosto del 2014 comenzamos 5. Me acuerdo esa primera reunión, Luciano, que ahora está en el sur, Gogó, que era concejal en ese momento, Bobby Antoja, que tiene mucha trayectoria y trabajo en todo esto, G, Damián, después Ezequiel, Marga, que trabaja muchísimo y sigue todavía y es la tesorera, y
y esa te dije los nombres de la primera reunión y todo el tiempo se fueron llegando. Un amigo que le comentaba a otro. También durante mucho tiempo caminando casi con una estructura mixta, ¿no? Muchos varones que también encontraron un espacio de participar para hacer un aporte porque querían dar taller, porque querían ir a un evento, porque les interesaba poder llevar este mensaje, no quedárselo adentro para ellos mismos, sino contar esto que querían. O también la inquietud a veces de querer formarse. Y después cuando te empezás a informar, empezás a ver cosas en charlas o en las propias reuniones internas de formación, como que ese concepto ya no te lo querés quedar y lo querés contagiar. Y después también lo importante, ¿no?, de la herramienta de la creatividad, de saber que está todo por hacer en esto y una forma de operar en la sociedad y transformar la cultura. Se puede apelar al arte, a muchísimas, ¿no?, digamos, formas. Y a partir de ahí muchas de las personas que se fueron sumando y siguieron eligiendo este espacio, como yo también lo sigo eligiendo, encontraron eso, ¿no?, como una herramienta de transformación. Y en ese sentido, bueno, como te decía, hay un espacio muy plural, de distintas edades, de distintas visiones, pero que todos tenemos esta cuestión en común de estar convencidos de que de lo colectivo y de lo grupal vamos a poder solucionar cosas que individualmente no, de aportar a la transformación cultural y de, bueno, ¿no?, de tener un fuerte compromiso en contra de este delito. En las cosas hay que ser simples, ¿no? La fuerza de la simpleza. Si pensamos se trata de esclavitud, es esclavitud. No hay otra. No, es esclavitud. ¿Y qué más decir ante eso, no? Entonces, decirlo así, sencillo, una remera, quizás no ponerlos un logo como para figurar nosotros, sino una remera que quien interese la pueda comprar, no tiene ni nuestro logo, ni nuestro Facebook, nada, pero sí un mensaje fuerte y un número de teléfono como para decirle que esa persona que se la coloca, que bueno, que se está poniendo la camiseta, que están dando un mensaje en contra de la esclavitud y que sabe que el 145 es una herramienta y que más que lo diga grande la remera, lo más importante es que esa persona porte esa idea y ese mensaje para así transmitirlo. Y así que está esa remera que le hicimos con los chicos de la cárcel, lo hicieron ellos en realidad, no los vamos a robar el diseño, digo la ejecución, lo hicieron en un taller de serigrafía de allá, en el penal, así que fue una actividad muy linda. Ahora estamos tratando de coordinar para cerrarlo con un taller que podamos dar allá en el penal. La folletería la hicimos en el marco de un proyecto de extensión que lo dirige Mauricio del Cero. Ahora nos anotamos a otro voluntariado de extensión que lo dirige Mariela Rígano, que en parte lo vamos a desarrollar acá en la biblioteca, por eso hoy estamos acá en este vínculo que comenzamos a desarrollar con la biblioteca. Y en el marco de ese proyecto de extensión que te decía, tenemos folletería, tenemos afiches y vamos difundiendo un poco el mensaje, ¿no? Folletería planteando afiches pensando en dar un mensaje más de tipo general, de prevenir distintas formas de captación, distintas formas de engaño, y la folletería pensando para talleres, ¿no?, para ese mano a mano que tengamos en escuelas, en instituciones, llevar el mensaje del 145 y un mensaje de despertar, ¿no?, para que esto lo podamos ver, porque aquello que no se puede ver no se puede prevenir, ni se puede cambiar ni transformar. Puede buscarnos por Facebook, Bahía contra la Trata, ponen en el buscador Bahía contra la Trata y nos manda un inbox o hay un número de teléfono y nos contacta. Y como decía antes, ¿no?, creo que las posibilidades de transformación está en el número que seamos y en el compromiso que tengamos. Así que toda voluntad y todas manos es bienvenida a sumarse. Estamos en camino, es una cultura que se puede transformar, es mentira que va a existir siempre, no va a existir siempre, eso depende de nosotros. No de nosotros como organización, sino como sociedad, y en eso estamos. Eso es lo que tenemos que transformar.